Bueno, para seguir con un poco de teoría del color, vamos a hablar de los conceptos de equilibrio y armonía. Los colores armónicos son aquellos que combinados funcionan bien juntos, es decir, que producen en el espectador una sensación de equilibrio, ¿no? De armonía. La armonía nace de la percepción de los sentidos, o sea, estos conceptos que vamos a empezar a hablar están pensados en un espectador que vea esa imagen. Eh, los atlas de color y los círculos cromáticos y todo esto que venimos hablando, los sistemas bidimensionales o tridimensionales, son herramientas útiles ya que tienen ubicados los colores en determinados espacios para determinar cuáles son las armonías de color, ¿no? Dependiendo de los colores en relación a sus opuestos, en relación a su croma, en relación a sus colores vecinos, etc. Son muy útiles. Por eso vimos primero todos los sistemas de color, no todos, pero bueno, una selección de sistemas de color, y ahora hablamos de armonías. Bueno, para comenzar, estos son algunos dibujos de Munsell sobre equilibrio de cromas. Como veíamos, serían las ramas del arbolito y la cantidad de hojas, ¿no? Tenemos de un lado el azul verdoso, que tiene 5, los representa con personitas la cantidad de pasos de croma, y el rojo que tiene 10. Entonces, si nosotros, lo que está queriendo decir Munsell con esta imagen es si nosotros ponemos en una pintura, en un frame o lo que sea que estemos trabajando, la misma cantidad de rojo que de azul verdoso, esa imagen va a estar desequilibrada, ¿no? No va a tener equilibrio de croma, porque el rojo tiene mucha más, llega a mucha más saturación que los verdes, entonces va a ser una imagen que no va a tener equilibrio. Lo que nos muestra acá Munsell es que tenemos que poner el rojo en croma 5 para que esta imagen esté equilibrada. Si nosotros ponemos el rojo en su máxima saturación y el azul verdoso en su máxima saturación, va a ser una imagen desequilibrada, como lo que vemos arriba. En cambio, si nosotros le ponemos la mitad de croma al rojo, va a ser una imagen equilibrada. Como pueden ver, es muy didáctico como para mostrarlo con imágenes, digamos, gráficas, ¿no? Acá vemos lo mismo. La manera de que se encuentre el equilibrio es poner la mitad. eh, o la mitad de tinte, digamos, en superficie, hablando de superficie, poniendo la mitad de rojo que la cantidad de superficie que cubre el azul, ¿no? Del azul tendríamos que poner el doble. En este caso lo que dice es que pongamos rojo, muchísimo menos de rojo que de azul, para poder equilibrar esta imagen, ¿no? El rojo en 5 de croma, teniendo 10 lo ponemos hasta el 5, y el azul teniendo 10 de croma, perdón, el azul teniendo 5 de croma lo ponemos en su máxima saturación de croma para equilibrar esta imagen. Vamos a hablar un poco de armonías. Bueno, armonías, vamos a hablarlo desde Munsell, pero como les decía antes, como que hay muchos teóricos que hablan de lo mismo. Si les interesa, pueden seguir como investigándolo. Tenemos a Oswald también. Pero bueno, nada, esto es como para que vean un breve pantallazo de qué decimos cuando hablamos de armonía, ¿no? Bueno, la primera armonía que vamos a hablar es de grises igualmente espaciados, centrados en un número 5, o sea, tenemos un valor 5, que es un valor medio, y por ejemplo, el número 7 y el número 3, que están a un paso de distancia del 5, serían armónicos juntos. El número 8 y el número 2, que están a 2 pasos de distancia cada uno del número 5, serían armónicos entre sí. Grises igualmente espaciados, centrados en el número 5. Acá vemos el ejemplo. Bueno, monocromáticos igualmente espaciados, centrados en un valor de croma medio. Tenemos un valor de croma medio que es este que está acá en el centro. Y como podemos ver, estamos trabajando monocromáticos porque estamos trabajando sobre esta hoja que serían como los diferentes variables
del amarillo rojizo, que sería como un naranja. Y, por ejemplo, en valor 7 y croma 4 tenemos este naranja, y en valor 3 y croma 4 tenemos este naranja que es mucho más oscuro, y están igualmente espaciados, centrados en este valor de croma medio, ¿no? Así sucesivamente. Acá vemos el ejemplo. Opuestos de igual croma nivelados en un número 5, o sea, en valor 5, opuestos, tenemos el rojo y el azul verdoso. Y de igual croma tenemos en croma 6 a ambos matices. Acá vemos el ejemplo. Opuestos de igual valor y distinto croma con áreas inversamente proporcionales al croma. Tenemos opuestos de igual valor, valor 7, por ejemplo, colores opuestos, tenemos el amarillo rojizo y el azul, y con áreas inversamente proporcionales al croma. Nosotros tenemos en croma 6 tenemos este amarillo rojizo, por ende ponemos menos cantidad de este azul, que lo tenemos en croma 4, ¿no? Del amarillo rojizo ponemos 4 partes y del azul ponemos 6 partes. ¿Por qué? Porque el amarillo rojizo tiene más valor de croma, ¿no? Más pasos de croma. Lo mismo el rojo. Tenemos el azul verdoso en valor 5 y croma 6, por ende ponemos 12 partes. Y como el rojo lo tenemos en valor 5 y croma 12, ponemos 6 partes. Acá vemos un ejemplo. Opuestos de igual croma y distinto valor centrados en un número 5. O sea, tenemos el rojo, amarillo rojizo y el azul. Y con la misma cantidad de croma, los tenemos a ambos en croma 6, pero de distinto valor, ¿no? Este está en valor 3 y el amarillo rojizo está en valor 7, pero centrados en el número 5, ¿no? En un valor medio. Acá vemos un ejemplo. Opuestos de distinto valor y distinto croma con áreas inversamente proporcionales al croma. Esto se repite mucho, lo de áreas inversamente proporcionales al croma. ¿Por qué? Si yo pongo mucho croma, tengo que poner menos de ese tinte, porque estoy poniendo ese tinte mucho más saturado, y para que sea armónico tengo que poner menos de ese tinte. Entonces acá tenemos el amarillo rojizo en 6 partes, porque tiene croma 12, y el azul en 12 partes, porque tiene croma 6. Acá vemos un ejemplo. Tintes vecinos y complementarios divididos en tintes vecinos de igual croma. Por ejemplo, acá tenemos el rojo púrpura, el púrpura y el azul, son 3 tintes vecinos con diferente valor de luminosidad, ¿no? Pero el mismo croma, ven que están todos en croma 6. Acá vemos un ejemplo. Tintes vecinos de distinto croma. Tenemos un amarillo rojizo y un verde amarillento con distintos cromas. El amarillo lo tenemos en croma 12, entonces ponemos 4 partes. El amarillo rojizo lo tenemos en croma 8, entonces tenemos que poner más. Pues ese es un croma inferior. Entonces ponemos 8 partes. Y el verde amarillento lo tenemos en croma 4, entonces tenemos que poner mucho más, en 12 partes. Acá vemos el ejemplo. Tintes vecinos y complementarios divididos en tintes complementarios, con uno de ellos dividido en 2 tintes vecinos. O sea, tenemos los complementarios del rojo con su tinte vecino, ¿no? Entonces tenemos el rojo en croma 12 y 2 tintes vecinos que serían complementarios, que serían el azul y el verde, en croma 6. Acá tenemos un ejemplo.
secuencias en disminución, como podemos ver, va bajando el valor y va bajando la cantidad de croma. O sea, tenemos con croma 9 en valor 8 y terminamos con croma 4 en valor 3. En disminución, ¿no? Va disminuyendo. Acá tenemos el ejemplo. Tintes opuestos de igual valor y croma y secuencias de intermedios de igual valor. O sea, opuestos de igual valor y croma, tenemos rojo y verde con 5 y 5, que es igual valor y igual croma, y intermedios de igual valor. Por ejemplo, el rojo púrpura y el verde de igual valor, igual croma, lo tenemos en 5 de valor, en 5 de valor y 5 de croma, y el verde en 5 de valor y 5 de croma, y los intermedios de igual valor puede ser el rojo puro en 5 de valor y 4 de croma, y el azul en 5 de valor y 3 de croma. Lo que tienen que conservar es el valor y no el croma, los intermedios. Después tenemos tintes opuestos de distinto valor e igual croma y secuencias de intermedios variando el valor y el croma en pasos regulares. Y tintes opuestos de igual valor y croma y secuencias de intermedio que varían en valor y croma. O sea, tintes opuestos de igual valor y croma y secuencias de intermedio que pueden variar, o sea, en valor y croma, ¿no? Por ejemplo, acá el azul verdoso en 4,4 y tenemos el rojo puro en 6,4. Bueno, estos últimos dos ejemplos es medio complicado encontrarlos en ejemplos de cine. Son, digamos, cuando ya se vuelve tan específico, probablemente son cosas que se controlan, pueden ser mucho más controladas y mucho más vistas quizás en la pintura. Así que bueno, nada, pero se los digo como para que lo tengan en cuenta. Contrastes de Itten. Este libro de Johannes Itten lo tienen subido al campus. Es el arte del color. Lo tienen subido a la carpeta de bibliografía complementaria, a todos los libros de color. Si les interesa, es de lectura muy fácil, está muy bueno y bueno, yo creo que les va a servir. Acá vamos a hablar solamente de contrastes, pero bueno, es muy completo, así que si le pueden echar un vistazo, si lo pueden leer, creo que les va a ser de mucha ayuda. Si les interesa el color, lo tienen disponible. Bueno, Johannes Itten fue diseñador y profesor en la Bauhaus. Es el primero que hizo una teoría sobre los tipos de contrastes posibles y que se producen por las diferentes características de los colores. Lo que decía Itten es que un color, hablaba siempre de un color en relación a otro. En este caso de contrastes, como no se puede hablar de un color sin relacionarlo con su entorno. Por ejemplo, acá, en esta tabla de colores que vemos a la derecha, se puede apreciar cómo cambia la sensación visual de cada, o sea, de manera horizontal, si vemos de cada tinte, de cada matiz, en relación al color que tiene alrededor, ¿no? Por ejemplo, el amarillo sobre rojo, y cómo va cambiando el contraste y la relación de esos colores. Bueno, como podemos ver acá, vemos el círculo cromático de pintura, porque, como les decía, estamos hablando de gente que se dedica a la pintura. Ya vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos postproducción, lo digital. Y, como les decía antes, se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores que se comparan entre sí. Esta relación comparativa la percibimos a través de nuestros sentidos, o sea, lo que nosotros percibamos este contraste es a través de los sentidos, y estos efectos que generan los diferentes colores pueden intensificarse o debilitarse por el color con el que están siendo contrastados. El contraste de tinte, el primer contraste de Itten es el contraste de tinte, y es un color 100% saturado con otro color 100% saturado. Produce un alto contraste visual. Acá vemos algunos ejemplos. El contraste cálido y frío, la temperatura de cada color
en relación a otro color con una temperatura completamente diferente, produce contraste visual entre ambos. Acá vemos un ejemplo. El contraste simultáneo, que significa cuando tenemos un color 100% saturado en su máximo potencial de croma y lo colocamos sobre un gris, en el gris se genera el tono del complementario al saturado que tenemos sobre ese gris. Si tenemos un rojo sobre gris, se genera una tonalidad verde sobre el gris. Simultáneo significa que el contraste se genera por estar un color al lado del otro y siempre hay un efecto de relación entre ambos, ¿no? Acá vemos un ejemplo. El contraste cuantitativo, tenemos dos colores, pero cada uno tiene un área diferente, ¿no? Es contraste por cantidad. Por ejemplo, si tenemos muchísimo verde y pintitas de rojo, esto genera un contraste por cantidad. Acá podemos ver un ejemplo. El contraste claro-oscuro, que es una juxtaposición de dos colores con diferente luminosidad o valor tonal. Un color muy luminoso, un valor muy alto, y un color muy poco luminoso, un valor muy bajo. También el contraste claro-oscuro se puede dar en el blanco y negro, ¿no? Acá vemos varios ejemplos, blanco y negro, azul. Bueno, el contraste complementario es el contraste que crean dos colores opuestos en el círculo cromático, es decir, complementarios. En este caso, como estamos hablando del círculo cromático de la pintura, puede ser verde y rojo. Acá vemos algunos ejemplos. El contraste cualitativo, estamos hablando de un color saturado y un color desaturado, y al ponerlos juntos se genera un alto contraste visual entre estos dos colores. Acá vemos un ejemplo, en el centro están los colores saturados y alrededor los desaturados. Vemos que genera un alto contraste. Bueno, ahora vamos a hablar como muy brevemente de psicología del color. Hay muchísimos teóricos que hablan de la psicología del color y es importante que, a ver, con respecto a la psicología del color en general, hay muchísimos estudios y muchísimos libros y muchísima teoría sobre esto alrededor del mundo. La realidad es que generalmente son libros de Estados Unidos, son libros de Europa, son libros que se generaron a partir de otras culturas. Entonces, lo que a mí me parecía correcto, si bien hay cosas que se pueden generalizar a nivel mundial, ¿no? Con ciertos colores y las percepciones que nos generan, me parecía correcto hablar de Shigenobu Kobayashi, porque lo que hace este japonés es hablar de psicología del color a través de unas encuestas que realizó a través del mundo y donde salen combinaciones de estas encuestas de 2, 3, 4 y 5 colores a través de adjetivos que le adjudican a los colores. Hizo 3 libros que creo que tenemos alguno subido al Drive, me tendría que fijar. Son medio inconseguibles, están en inglés, pero la verdad que nada, es muy interesante todo el trabajo que hace sobre la psicología del color. Para estas encuestas utilizó 130 colores básicos y le hacía completar con palabras clave que le generaban cada color a cada encuestado, ¿no? Y a partir de eso generó una recopilación de datos a nivel global sobre las percepciones que producían los diferentes colores en las diferentes personas. Acá vemos los colores. Bueno, primero les consultaba si les parecía duro, blando, cálido o frío, y a partir de ahí fue organizando y dividiendo dónde ubicar a cada uno de los colores de estos 130. En las encuestas también le preguntaba, les pedía que ordene los colores por abundante, activo, ágil, todos una serie
de adjetivos, autoritario, calmo, casual, una serie de adjetivos que en realidad el color en sí no los tiene, sino que es la percepción que genera en el espectador, ¿no? Y al ser datos a nivel global me parecía súper interesante verlos desde este punto de vista. Si bien, obvio, tenemos un montón de psicología del color para estudiar de Storaro y de Goethe, y hay un montón de teóricos que hablan de psicología del color, me parecía como, digamos, el más democrático, el más, como son datos a nivel global, me parecía interesante como verlo de esta manera, ¿no? Bueno, a partir de estos adjetivos que les hacía adjudicar a los encuestados, generó combinaciones de 3 colores con ciertas palabras clave y son combinaciones que tienen armonía entre sí, ¿no? Como que son colores que armonizan y o contrastan, pero combinan entre sí, ¿no? Entonces podemos, no sé, si nosotros, por ejemplo, estamos grabando una publicidad, vamos a los blandos y queremos que nuestro producto sea dulce y como de ensoñación. Entonces vamos a la parte de los blandos y tenemos colores súper desaturados, súper pasteles con la misma cantidad de luminosidad, que esto ya lo vimos antes, que son los colores con la misma cantidad de luminosidad son armónicos entre sí. Y podemos agarrar esta paleta, estos 3 colores que combinan de las conclusiones a las que arribó Kobayashi en su investigación. Digamos, esto lo usan mucho quizás en arquitectura o más como una guía o en diseño de interiores, más como una guía para saber qué colores son armónicos entre sí o combinan entre sí de una manera correcta y al tener adjetivos adjudicados podemos pensar en qué le va a producir al espectador ver eso. Si yo quiero, no sé, hacer una publicidad o quiero hacer quizás algo más dramático, qué otras combinaciones voy a utilizar. Por ejemplo, en la parte de salvaje tenemos el verde y el rojo, que son opuestos, que son complementarios, con negro. Y acá nos dice que estos 3 colores combinan, claro, combinan por el contraste, ¿no? Pero todo esto, lo interesante es que salió de encuestas. Entonces, si bien todas las teorías que estuvimos viendo lo nombran por una cuestión de ubicación en los círculos cromáticos o los atlas de color, acá vemos que también en la psicología del color funciona de la misma manera, ¿no? Digamos, la gente los relaciona de esa manera. Entonces podemos entender que va a generar, ¿no? Cuando yo les decía, si ustedes tienen que grabar un documental, un corto, un largo, que va a generar que nosotros usemos contrastes y que va a generar que usemos armonía. Si vamos a los adjetivos de armonía, son todos como muy positivos. Si vamos a los de contraste, van a ver que, bueno, algunos son positivos y otros son quizás como más, adjetivándolos, son como más como fuertes, como más duros, ¿no? Como ya los van a ir viendo igual, si quieren estudiar bien este libro y ver, en internet están las diferentes combinaciones de Kobayashi para chusmear y se van a ir dando cuenta de lo que les digo. Bueno, como les decía, por ejemplo, en lo blando probablemente tengamos todo lo que sea equilibrio, en lo duro tengamos todo lo que sea contraste. Nada, es interesante que haya salido de la psicología del color algo que venimos viendo como de teoría pura y dura de los atlas de color y los círculos cromáticos de los diferentes teóricos. Bueno, y acá vemos las fotos de cada una de las armonías y los contrastes
que propone Kobayashi en su libro. Y bueno, están llevados digamos, al rubro audiovisual para ver cómo puede ser utilizado, cómo traducirlo a lo audiovisual, ¿no? Con fotos. Bueno, y por último, yo lo que les quería comentar es, este es un corto que realizamos en el 2015 en la cátedra de Diseño 2, que ahora es Proyecto Audiovisual 2. Y nosotros, junto con la directora Sofía Rocha, llegamos a ciertas conclusiones y cierta simbología y ciertos adjetivos y sensaciones que le adjudicamos al color a través de un propio lenguaje que generamos en nuestro producto audiovisual. Es decir, el color en sí puede tener ciertas connotaciones, ciertas cuestiones a nivel mundial que generen en la psicología del espectador que lo ve, que generen diferentes sensaciones. Pero siempre va a depender de cómo lo trabajemos nosotros en nuestro producto audiovisual. Si nosotros, yo les voy a comentar, en este corto, la mujer estaba esclavizada en un taller clandestino y nosotras elegimos darle al verde una connotación negativa. Entonces decidimos trabajar por contraste, porque como era un drama, queríamos trabajar por contraste, no queríamos que eso se viera equilibrado, sino que sea una imagen violenta, que se vea muy contrastado. No estoy hablando de luminosidad, estoy hablando de color, Y bueno, le dimos un peso y una simbología y una connotación negativa al verde. Entonces, trabajamos con esa lógica y trabajamos con la lógica de teñir todo lo que más pudiéramos la imagen de verde, que las luces tuvieran cierta dominante verde, que en la ropa la protagonista tuviera siempre algo color verde, aunque no sea del mismo grado de saturación que la máquina, pero que esté. Todas estas decisiones, digamos, fueron conscientes, fueron pensando en, bueno, ¿qué voy a generar yo poniéndole a la protagonista el mismo color que a la máquina, ¿no? Y a lo que me refiero con todo esto es que es importante que encuentren su propia lógica en el producto audiovisual que estén generando. Si ustedes a lo largo de la película generan cierta connotación positiva o cierta connotación negativa por determinado color, que sea una decisión consciente de decir, bueno, yo en mi cortometraje cada vez que aparezca tal personaje de tal color va a simbolizar el peligro, entonces el peligro lo simbolizo a través de tal color. Pero ese color, en la psicología del color, en los teóricos que hablan de la psicología del color, no simboliza peligro. Pero en nuestra lógica y en la lógica que nosotros nos generamos en nuestro producto audiovisual, sí. Entonces lo que yo les digo es que si les interesa estudiar a través de la psicología del color, tienen Storaro, Goethe, hay muchísimos teóricos que hablan de psicología del color, pero que tengan en cuenta que estas cosas, todo esto que aprendamos y todo esto todos estos conocimientos que hablen del color, no tienen que ser literalmente traducidos a sus pueden tenerlo como herramientas, pero no tienen que ser literalmente traducidos a sus productos audiovisuales, que ustedes pueden generar sus propias lógicas con el color. Obviamente, utilizando las herramientas, si yo quiero trabajar con contraste, bueno, yo ya sé que tal y tal color contrastan, pero bueno, como les decía, darle la subjetividad a cada color con respecto a lo que ustedes quieran generar en sus propios productos y no basarse quizás tanto en lo que tal o cual color significa o simboliza en la psicología del color en general, digamos. Sientan la libertad de hacerlo y de generar sus propias simbologías y sus propias
sus propias narrativas y utilizar el color como una herramienta para narrar y contar algo a través de él y que no sea simplemente, bueno, le puse esta ropa de tal color porque me gustó el color. No, bueno, le puse esta ropa de tal color porque contrasta y quiero generar una imagen dramática porque estoy haciendo un cortometraje de terror o de drama o lo que sea. Entonces, bueno, que sean conscientes de todas estas decisiones.